Saludos cordiales. Hoy vamos a realizar nuestra tercera lección de ajedrez. Si nos fijamos acá, tenemos el registro de una partida de ajedrez. Esa partida se llama Jaque Mate Pastor. Si nos fijamos en este registro, vamos a ver que hay un número 1 seguido de una anotación E4, enseguida E5 y así sucesivamente. Cada uno de los números es una jugada. Si nos fijamos, vamos a encontrar letras minúsculas, números, letras mayúsculas, letra minúscula y número. Y finalmente, en la cuarta jugada encontramos una D mayúscula, un símbolo por o X, una F minúscula y un número 7, seguido de dos signos más. Así es como se registran las partidas de ajedrez. Pero para llegar a esto tenemos que saber qué es la notación algebraica. Veamos. ¿Qué es la notación algebraica? La notación algebraica es un registro de las jugadas o movimientos de una partida de ajedrez. ¿Para qué sirve la notación algebraica? Eso depende de los casos, porque puede servir para varios propósitos. Por ejemplo, para dejar constancia de las jugadas de una partida de ajedrez. También sirve para ver un registro y seguir los movimientos que se fueron haciendo en determinadas partidas. Se puede decir también que la notación algebraica sirve para jugar ajedrez de memoria. Además, la notación algebraica nos permite, por ejemplo, guardar registro de nuestras partidas. También reproducir las jugadas de otros jugadores. Lo propio, resolver problemas de ajedrez. Y finalmente, entender una lección de ajedrez. Acá tenemos al tablero del ajedrez. Vemos letras en minúscula A, B, C, D, E, F, G, hasta la letra H. Esos son los nombres de las columnas. Nombres de las columnas. Y tenemos luego números que van desde el 1 hasta el 8. Los números son los nombres de las filas. Son los nombres de las filas. Y las letras son los nombres de las columnas. Entonces, la notación algebraica es registrar dónde se han movido las piezas del ajedrez, es decir, a dónde se ubica una determinada jugada. Y para ello tenemos que saber que si acá nosotros vemos el tablero del ajedrez, donde solamente están los nombres de las columnas y los nombres de las filas, el resto de casillas están vacías, pero cada una de las casillas tiene su nombre. Vamos a ver. Acá tenemos el tablero del ajedrez, pero vemos que cada uno de los cuadros, cada una de las casillas tiene su nombre. Y su nombre simplemente es el que corresponde a las coordenadas en las cuales se ubican. Es decir, el encuentro entre una columna con una fila, para emplear términos muy populares. Por ejemplo, acá tenemos F3 y es F3 porque se ubica en la columna F y la fila 3. Acá tenemos E5 y es E5 porque es la casilla que corresponde a la columna E y la fila 5. O por ejemplo tenemos acá G6
porque se ubica en la columna G y en la fila 6. Fijémonos que en el registro o en el nombre de cada una de las casillas, cada uno de los escaques del tablero del ajedrez, primero se registra a la columna y luego a la fila. F1, G2, F4, D5. Es decir, primero se registra la columna y después se registra la fila. Continuemos. Para la notación algebraica es importante tomar en cuenta lo siguiente, que el registro de las movidas de las piezas, para ese registro se toma en cuenta las iniciales del nombre de cada una de las piezas, con mayúsculas. Por ejemplo, la torre es T mayúscula, caballo es C mayúscula, alfil A mayúscula, dama D mayúscula y rey R mayúscula. Los peones P. Entonces, cada una de las piezas tiene su respectivo nombre para la notación algebraica, en la cual se registra solamente las iniciales con letra mayúscula. En la notación algebraica hay que tomar en cuenta que para el registro de las movidas de las piezas se anota primero el nombre de la pieza, pero solamente con su inicial, solamente con la inicial. Por ejemplo, si queremos anotar la movida del caballo, sería C A3, es decir, el caballo se desplazó a la columna A y a la fila 3, a la intersección donde se encuentra esta casilla, es decir, a la coordenada correspondiente. Por ejemplo, si este peón se moviera desde su lugar de origen, desde su casilla de origen a esta casilla, la notación es A4. En el caso de los peones no se registra su nombre con su respectiva inicial, pero en el resto de las piezas sí. Se exceptúa, reiteramos, a los peones en el registro porque no se coloca peón, solamente a donde se desplazó el peón, en este caso A4. Y si la torre, por decir, se desplazara a esta casilla, el registro sería TA3. O si el caballo se desplazara de su lugar de origen a esta casilla, el registro sería CF3. Y así sucesivamente con cada uno de los movimientos de las piezas del ajedrez. En la notación algebraica existen lo que se llaman símbolos especiales. Por ejemplo, el movimiento de captura se anota con una X, el enroque corto 0-0, el enroque largo 0-0-0, la captura al paso A.P. con minúsculas. En la promoción del peón se escribe el signo igual seguido de la pieza a transformar. El jaque se registra con un símbolo más, jaque mate con 2 símbolos más, o también el jaque mate se registra con numeral. La victoria de las blancas se registra 1-0 y la victoria de las negras 0-1. Si existiera tablas, se registra medio-medio. De esa manera acabamos de ver lo que es la notación algebraica. En nuestra próxima lección vamos a ver cómo se puede aplicar la notación algebraica para varios casos. Les quedamos agradecidos y nos encontraríamos en una próxima
oportunidad. Gracias.